Bueno, vemos ahora insuficiencia renal aguda y crónica. Para eso vamos a tener que tener primero claro algunos datos de laboratorio. La creatinina plasmática, el valor normal oscila entre 0,5 y 1,1 miligramos por decilitro. Esto puede variar en el embarazo, en la caquexia, en las miopatías. El clearance de creatinina normal es entre 90 y 120, 130 mililitros minuto. ¿Sí? Este, Habitualmente calculamos el clearance de creatinina con la siguiente fórmula. La urea plasmática, el valor normal es entre 20 y 40 miligramos por decilitro. Y la composición normal de la orina, recuerden que hasta 1500, 2000 mililitros 24 horas se considera normal dependiendo la ingesta del paciente. ¿Sí? La creatinina urinaria va entre 800 a 1500 miligramos, la urea entre 15 a 40. ¿Sí? El sodio, el potasio, el calcio, el cloro, esto va a depender mucho de la ingesta. El análisis físico-químico de la orina, vamos a ver la densidad, la capacidad de concentración, el pH, ¿sí? Va a variar entre 5 y 8 dependiendo las características clínicas del paciente. Recuerden que la acidificación de la orina se realiza en el nefrón distal. Entonces, el examen de orina, ¿sí? Vamos a tener una densidad entre 1000 y 1035, una osmolaridad urinaria que puede oscilar entre 50 y 1400 miliosmoles, el pH entre 4 y 8, glóbulos rojos hasta 5, glóbulos blancos menos de 10, albunia menos de 30 miligramos de decilitro, glucosa no debería contener menos de 20, nitrito, cetona, urobilinógeno, bilirrubina no debería tener, y la creatinina 250 miligramos más o menos por decilitro. Vamos a ver ahora un poco sobre insuficiencia renal aguda. Este es un síndrome que se caracteriza por la claudicación de la función renal muy rápidamente, en horas o días, ¿sí? Que lleva al estado de uremia. Suele acompañarse de anuria o oliguria. Existe la insuficiencia renal aguda no oligúrica, pero no es la más frecuente. Y lo que tiene como importante dentro de la definición es que si uno corrige la causa que llevó a la falla renal, se puede restablecer la función renal. ¿Sí? Etiologías vamos a dividir en situaciones prerrenales, esto es disminución del filtrado glomerular, deshidratación, grandes quemados, insuficiencia cardíaca, el paciente tiene caída del filtrado glomerular. Renal, hay daño del riñón, necrosis tubular aguda, glomerulonefritis, trombosis renal. Postrenal, hay una uropatía obstructiva, ¿sí? Por ejemplo, complicaciones prostáticas en el hombre es la causa más común. De todas estas etiologías, sin lugar a duda, la causa prerrenal es la más frecuente. Entonces, la insuficiencia prerrenal representa el 70% de los casos, ¿sí? Las lesiones renales o parenquimatosas el 25% y solo el 5% son obstructivas. Entonces, el fracaso renal agudo, dijimos que las prerrenal son las más frecuentes, las postrenales las menos frecuentes, y dentro de las causas renales, que representan el 25%, puede ser por enfermedad vascular del riñón, por glomerulonefritis, por enfermedades tubulares, necrosis tubular aguda, por isquemia, por tóxico, por pigmentos como bilirrubina. ¿Sí? Recuerden que una causa prerrenal, ¿sí? Por ejemplo, una deshidratación severa, puede terminar en necrosis tubular aguda transformándose en renal. Entonces, estas causas, dependiendo cuánto se perpetúen, podrán, ¿sí?, afectar una u otra circunstancia. ¿Sí? Insuficiencia prerrenal, hipovolemia, hemorragia, pérdidas cutáneas, pérdidas gastrointestinales, vómitos, diarrea, uso excesivo de diuréticos. Hipovolemia efectiva, insuficiencia cardíaca, es decir, hay edema pero no hay volemia, pericarditis, arritmia, cirrosis.
Síndrome nefrótico, circunstancias donde hay mucha edemia pero poca volemia efectiva. Vasodilatación severa. Insuficiencia renal parenquimatosa o renal. Dijimos vasculares, glomerulares, intersticiales, tubulares. Dentro de las vasculares, trombosis, embolias de la arteria renal, síndrome antifosfolipídos, síndrome urémico hemolítico, púrpura trombótica trombocitopénica, ¿sí? Hipertensión maligna, bueno, glomerulopatías, ¿sí? Intersticiales, uso de algún fármaco y la necrosis tubular aguda. Causas postrenales solo representan el 5%. ¿Sí? Obstáculo en la vía urinaria común, por ejemplo, un carcinoma de próstata o una hipertrofia prostática benigna. Obstrucción de los uréteres, pero tiene que ser ambos y en forma simultánea. Esto puede pasar, por ejemplo, en los cánceres avanzados ginecológicos que generan una pelvis congelada y pueden, ¿sí? Obstruir ambos uréteres, ¿sí? O obstrucción de un riñón único, ¿sí? Puede suceder. La necrosis tubular aguda es una causa frecuente de etiología parenquimatosa y se puede deber a isquemia, ¿sí? Es decir, una falla prerrenal mantenida en el tiempo puede llevar a la necrosis tubular aguda y transformarse en falla renal o parenquimatosa. Tóxicos, por ejemplo, pigmentos, bilirrubina, mioglobina, ¿sí? Exógenos, como tóxicos como solventes, ¿sí? O algunos antibióticos como los aminoglucósidos o el contraste iodado también. En la falla renal aguda hay dos scores de uso cotidiano para definir el grado de falla renal del paciente. El score Rifle y el ACI. Ambos son muy útiles, se puede usar cualquiera de los dos. El Rifle por el acrónimo riesgo, injuria, falla, pérdida, ¿sí? Y END, ¿sí? Un paciente con criterios de riesgo, aumento de la creatinina al 1.5 del basal, ¿sí? O volumen urinario, ¿sí? Menor a 5 mililitros en 6 horas. Tiene injuria, ¿sí? Cuando la creatinina ya se duplicó del basal. Aquí el filtrado glomerular cayó el 50% y el volumen urinario, ¿sí? Es menor a 5 mililitros en 12 horas, 5 mililitros kilo hora en 12 horas. El paciente está en falla cuando la creatinina se triplicó. Aquí ya cayó el 75% de filtrado o directamente tengo una creatinina mayor a 4 miligramos por decilitro o un volumen urinario menor a 3 mililitros kilo hora en 24 horas o anuria durante 12 horas. Esto tiene alta especificidad y alta sensibilidad. Dijimos que el paciente está en pérdida de la función renal, ¿sí? Cuando esto se sostiene durante 4 semanas y después ya tengo la falla renal directamente, insuficiencia renal crónica, cuando el paciente ya necesita terapia de reemplazo renal. Los criterios ACI también son útiles y se puede usar Rifle o ACI indistintamente. Ambos son útiles, ambas tienen sensibilidad y especificidad similar, ¿sí? ACI 1 es incremento de la creatinina 0,3 miligramos por decilitro o, ¿sí? Aumentó, ¿sí? 1.5 o el doble del basal y el volumen urinario es menor a 0,5 mililitros kilo hora durante 6 horas. El ACI 2, la creatinina se duplicó entre doble y el triple del valor basal y aquí tengo menos a 5 mililitros kilo hora en 12 horas, ¿sí? Y el ACI 3, incremento de la creatinina más del triple o creatinina de, ¿sí? 4 miligramos por decilitro y aquí el paciente ya tiene anuria durante 12 horas. Como verán, ¿sí? Son bastante similares. Entonces, dentro de la fisiopatología hay 4 mecanismos por el cual el filtrado glomerular se altera. 2 tienen que ver con lesiones tubulares, ¿sí? Y 2 tienen que ver con hipoxia y vasoconstricción. Entonces, a nivel glomerular baja el flujo sanguíneo renal, con lo que cae el filtrado glomerular y baja la permeabilidad de la membrana glomerular, baja el coeficiente de ultrafiltración. A nivel tubular puede haber obstrucción tubular por proteínas o por restos celulares, por lo que va a aumentar la presión de la cápsula de Bowman, y difusión transtubular, lo que altera la permeabilidad del tubo y genera edema en el intersticio. ¿Cuál es la clínica de la falla renal aguda? Hay 2 etapas claramente identificables desde la clínica. La primera etapa
se estableció la falla renal, por ejemplo, por una severa deshidratación. Este paciente va a tener oliguria o anuria, aumento de urea, creatinina, aumento de potasio, acidosis metabólica porque no va a poder eliminar ácidos no volátiles por orina. ¿Sí? Puede tener hiponatremia por dilución porque retiene agua, disminución del calcio, aumento de fósforo, aumento del magnesio. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas que va a aparecer en esta etapa a la que llamamos etapa oligoanúrica? Bueno, el paciente puede tener a nivel nervioso ansiedad, depresión, temblores, convulsiones y flapping, asterixis. A nivel de corazón, frote pericárdico. La uremia genera irritación de las serosas, por lo que el paciente puede tener frote pericárdico, incluso posteriormente derrame pericárdico, derrame pleural, puede tener signos de peritonismo y simular un abdomen agudo que será médico, anemia, ¿sí? Anorexias, náuseas y vómitos, gastropatía urémica, ¿sí? A esta etapa también le llamamos etapa urémica, ¿sí? Incluso pueden tener hemorragia digestiva. El pulmón congestivo, un pulmón urémico, condensación, atelectasias, derrame, ¿sí? Y todo este síndrome urémico con depresión respiratoria, estupor, coma, náuseas, vómitos, hemorragia digestiva, anemia, pulmón, a todo esto le llamamos síndrome urémico, ¿sí? Oliguria, aumento del volumen vascular con el posible edema de pulmón, acidosis metabólica, hiperpotasemia. Esto es una uremia manifiesta. Por supuesto, los pacientes pueden hacer arritmias, pueden hacer convulsiones, dolor abdominal, edema agudo de pulmón, ¿sí? Entonces el síndrome urémico se asocia a todo esto que dijimos: anorexia, astenia, náuseas, vómitos, oliguria, prurito, somnolencia. Y en el examen físico vamos a encontrar palidez, edema, ¿sí? Esa facie terrosa, pálida, ¿sí? Esta escarcha urémica o hiperpigmentación de las manos, ¿sí? El flapping o el asterixis, o también podemos ver mioclonías, el aliento urémico, respiración acidótica o de Kussmaul por la severa acidosis metabólica, equimosis o trastornos hemorragíparos. La acidosis va a generar arritmias asociadas a la hiperpotasemia, ¿sí? Y a la anemia. Son muy frecuentes las arritmias y a veces causa de fallecimiento de estos pacientes. La encefalopatía urémica, el paciente puede tener depresión, apatía, pérdida de conciencia, irritabilidad, alteración de la personalidad, convulsiones, coma. Si solucionamos la situación que generó la falla renal aguda, por ejemplo, habíamos dicho que nuestro paciente estaba severamente deshidratado y comenzamos a hidratarlo, el riñón empieza a perfundirse. El riñón, que está lleno de solutos con una médula hipertónica, ahora recibe flujo y lo que va a hacer es empezar a orinar, pero va a tener que utilizar mucho líquido, orinar mucho para desembarazarse de la cantidad de solutos que tiene. Entonces empieza una fase poliúrica, que es una fase de recuperación, ¿sí? Entonces los pacientes pueden orinar 3.000, 4.000, 5.000 mililitros por día, ¿sí? Esto es, vuelvo a repetir, la fase de recuperación. El problema es que orinan tanto que pueden entrar en situación prerrenal nuevamente, así que hay que controlar muy de cerca el balance hídrico y aportar todas las pérdidas de fluido de este paciente. ¿Cuáles son las situaciones de emergencia dialítica en falla renal aguda? Bueno, pericarditis urémica, el frote pericárdico implica necesidad de diálisis, acidosis metabólica que no responde al tratamiento, hiperpotasemia que no responde al tratamiento, edema agudo de pulmón o encefalopatía. Cualquiera de estas circunstancias, el paciente debe ser sometido a diálisis. Mientras tanto, vamos tratando las causas desencadenantes de la falla renal aguda, ¿sí? Cuando el paciente mejora la circunstancia que lo llevó a la falla renal aguda, ¿sí? Puede entrar en la fase diurética o poliúrica o fase de recuperación, ¿sí?
Recuerden que los pacientes con falla renal aguda atendidos a tiempo pueden recuperar su función renal. Y esta recuperación se manifiesta por esta fase poliúrica. Si la injuria renal no se soluciona a tiempo, ¿sí?, pueden perpetuar el daño renal. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que nos hacen sospechar fracaso renal agudo? Bueno, anuria, ¿sí? Siempre diferenciarlos de obstrucción al flujo urinario, oliguria, ¿sí?, menos de 400 mililitros día, ¿sí?, aumento de los valores de urea y creatinina. La creatinina tiene más valor, ¿sí?, que la urea, ¿sí? Y pasamos ahora a insuficiencia renal crónica. Se presenta muy diferente a la aguda. Aquí hay pérdida progresiva e irreversible de la función del riñón. La etiología más frecuente es la hipertensión arterial, ¿sí?, la diabetes, pielonefritis, uso de fármacos, pero hipertensión arterial y diabetes son las dos causas más frecuentes de insuficiencia renal crónica. Por supuesto, hipertensión y diabetes no controladas. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿sí?, esto empieza a generar pérdida de nefronas funcionantes, y cuando llego a la pérdida de más o menos del 75% de las nefronas empiezan a aparecer los síntomas. Con una pérdida del 90% de las nefronas ya no es posible la adaptación y estos pacientes empiezan a necesitar terapia de reemplazo renal. Hay diferentes estadios, ¿sí? Estadio 1, el filtrado glomerular cercano al 90%, ¿sí? En el estadio 2 baja el filtrado glomerular, aquí hay un 60-80%, caída del filtrado moderado 50-30%, severo en 15-30%, y por debajo del 15% de caída del filtrado glomerular, el paciente ya necesita diálisis, es decir, terapia de reemplazo renal. Debe realizarse rastreo sistemático para fallas renales en algún subgrupo de pacientes. En los diabéticos e hipertensos, sin lugar a duda. Pacientes con enfermedad vascular, tabaquistas, pacientes que tienen enfermedades que generan proteinuria o hematuria, ¿sí?, o cualquier enfermedad sistémica que pueda comprometer el riñón, como lupus, ¿sí?, que tengan antecedentes de falla renal o que tengan que usar drogas nefrotóxicas como algunos antibióticos. Entonces dijimos que la nefroesclerosis secundaria a hipertensión y la nefropatía diabética son las causas más comunes, pero hay otras causas que siempre hay que tener presente. Aquí vamos a describir 3 etapas clínicamente diferenciables. En la primera etapa es latente, no hay ni signos ni síntomas, ¿sí? Y la creatinina puede estar levemente aumentada, pero digamos que en esta etapa solo puedo detectarlos por laboratorio. En la etapa 2 le llamamos etapa compensada. Ya hay pérdida del filtrado glomerular, ¿sí?, y las orinas pueden concentrarse solo hasta cierto punto, por lo que siempre voy a tener una osmolaridad urinaria similar. Esto va a hacer que la orina siempre tenga un color similar, y esto va a hacer que el paciente más o menos orine siempre el mismo volumen por día. Es decir, el paciente no detecta demasiados cambios, ¿sí? En esta etapa compensada, esta segunda etapa, ¿sí?, semiológicamente se manifiesta por hipostenuria con isostenuria, es decir, orina poco concentrada, pero siempre la misma concentración. Hipocromuria con isocromuria, orina clara, pero siempre con el mismo color. Isovoluria, es decir, orina más o menos siempre el mismo volumen todos los días, ¿sí? Puede haber algo de poluria, ¿sí? El paciente puede referir aumento de sed y empieza a aumentar más la creatinina. Esta poliuria se debe a que al no lograr concentrar la orina, necesita orinar más líquido para eliminar solutos. Pero bueno, se darán cuenta que muchas veces en esta etapa el paciente no le llama demasiado la atención. Y la tercera etapa es la descompensada, que es nada más y nada menos que el síndrome urémico que vimos previamente. Ya hay oliguria, aumento de la creatinina,
anemia por déficit de eritropoyetina, porque se acorta la vida la media del glóbulo rojo, hay alteración de la agregación plaquetaria, alteración de la función linfocitaria y de los polimorfos nucleares, con lo que los hace susceptibles a infecciones, ¿sí? Y empiezan a aparecer los mismos síntomas urémicos que vimos. Es como si se agudizase este paciente. Aparece gastropatía urémica, pirosis, vómitos, constipación, diarrea, fetor urémico, hemorragia digestiva, asterixis, temblor, mioclonías, polineuropatía sensitiva motora, síndrome de los pies inquietos, pulmón urémico, edema agudo de pulmón, ¿sí? Prurito, urémides, ¿sí? Patologías endocrinológicas con hiperparatiroidismo secundario, con calcificación de tejidos y fracturas, alteraciones del ritmo cardíaco asociadas a hiperpotasemia y acidosis metabólica, hipertensión, pericarditis, insuficiencia cardíaca por hipervolemia, anemia marcada, ¿sí? Pueden aparecer hipoglucemias, y dentro de las alteraciones endocrinas, ¿sí? Resistencia a la insulina, T3 disminuida, aumento a la resistencia de la GH, ¿sí? Y trastornos de las hormonas sexuales. Es decir, el paciente renal crónico, en su primera etapa intentamos detectarlo para evitar que siga progresando el daño renal. Si ya está en una etapa 2, ya está todavía compensado, intentar cuidar ese riñón y evitar llegar a la etapa totalmente descompensada del síndrome urémico e ir preparándolo para la diálisis antes de que desarrolle toda esta situación de uremia. En el agudo, como es tan agudo, habitualmente, ¿sí?, consulta con trastornos urémicos. Si lo trato, pasa la etapa poliúrica y mejora. En el crónico, intento hacer seguimiento para evitar que llegue a la etapa urémica y dializarlo antes. Puede haber aumento de cortisol. Muchas gracias.